hacerse amigo de Google y escribir mercaba.es, ok, de espacio, Orígenes contra Celso, aprieta Enter en el buscador de Google, no en la barra de navegación, y le va a aparecer el enlace, lo cliquean y punto. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice Orígenes, un cristiano del siglo III, pero no solo un cualquier cristiano, el más grande teólogo del cristianismo del siglo III, una mente brillante. Vamos a ver. Esto es una discusión o un debate o una respuesta apologética, más bien así, que le da Orígenes, un cristiano de Alejandría, a un acérrimo enemigo del cristianismo. Vamos a ver cómo Celso acusa al cristianismo. Y vamos a ver que Celso usa la misma gran pregunta que los cristianos evangélicos no podemos responder. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Por qué hay tantas sectas? Sí, porque la palabra secta en realidad no tiene un origen ontológico malo. Secta simplemente es un grupo. Ok, de hecho a los primeros cristianos se le llamó secta, la secta de los nazarenos. Vamos a ver, dice. Luego, en tono de acusación contra nuestra doctrina, es decir, Celso acusa a los cristianos, nos echa en cara las sectas. Yo quiero que ustedes pongan atención, ¿verdad?, a todo lo que está en este libro. Muy bueno. Estos eran los primeros apologistas. Estos fueron los primeros defensores del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ellos defendían? Lo que ellos defendían es lo que defendemos nosotros. Que buscar la verdad en la escritura no es anarquía de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo nuestro pensamiento a una autoridad que es la palabra de Dios. Así que no es anarquía. Anarquía es cuando nosotros pensamos lo que nos da la gana y no nos sometemos a nada. Pero nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y por lo tanto a Dios mismo. Mientras que la Iglesia Católica padece de una dictadura o tiranía de pensamiento. Como mismo dijo Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, él dijo así: si el clero dice que algo es blanco, aunque el laicado vea que es negro, tiene que decir que es blanco. Es decir, Ignacio de Loyola creía que aunque el clero dijera algo que era totalmente errado, aún así el laicado católico tenía que creerlo por verdadero. Ignacio de Loyola deja muy claro cuál es el pensamiento católico. Vamos a ver, dice: luego, en tono de acusación contra nuestra doctrina, nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo. Están viéndolo ahí en pantalla, ¿verdad? Espero que sí. Diciendo: mas cuando se esparcieron en muchedumbre, como pasó en la Reforma, de nuevo se encendieron y separaron unos de otros, como pasa en el cristianismo evangélico. ¿Cuál es la acusación de las personas que no estudian la historia del cristianismo? Porque el que estudia la historia del cristianismo no pudiera lanzar esta acusación. Esta acusación solamente la lanzan los ignorantes. O ustedes vean a un católico acusando a los evangélicos de estar divididos y tener diversas sectas. Ustedes tienen que saber que están en presencia de alguien que jamás ha estudiado la historia del cristianismo y el desarrollo del pensamiento cristiano. Mas cuando se esparcieron en muchedumbre, de nuevo se encendieron y separaron unos de otros, y cada uno quiere tener su propio partido. Es decir, cada cual se quiere hacer su propio changarro. Ahí abren un garage y se hacen un changarrito. Y bueno, ustedes están viendo la similitud que existe entre las acusaciones de Celso contra el cristianismo y las acusaciones
de los ignorantes católicos contra los cristianos. Aquí no podemos hablar de similitud. Esto es una igualdad total. Es lo mismo, dice. Y prosigue diciendo que divergiendo por razón de la muchedumbre, unos a otros se impugnan. ¿Cuántas veces vemos los católicos diciendo, no se ponen de acuerdo? Que arminianos, que calvinistas, que se impugnan unos a otros. ¿Ok? Que la salvación se pierde, no se pierde. Que se habla en lengua, que no se habla en lengua. Puras patrañas de los católicos ignorantes. Es que hay que ver, hay que llamarles tal y como son. Yo trato de ser educado con el católico, pero el católico es ignorante en su gran inmensa mayoría. Y dentro de los apologistas, el 100% lo son. 100%. No he visto todavía, o al menos que no hayan hablado honestamente, no he visto todavía un solo apologista católico que conozca la historia del cristianismo y el desarrollo del pensamiento cristiano. A no ser que lo conozca y lo esté ocultando para tratar de ganar un debate o algo por el estilo. Porque decir que el cristianismo temprano, los discípulos de los apóstoles, los primeros cristianos, creían en lo mismo, eso es una gran, perdónenme la palabra, estupidez. Porque eso no existió hasta el siglo IV, hasta que llegó la dictadura de pensamiento. Y ya solo una cosa les queda en común, si es que les queda el nombre. Es decir, todos se llaman evangélicos, pero todos creen cosas diferentes. Miren qué es la acusación de Celso, que era un enemigo del cristianismo. Este hombre era un filósofo enemigo del cristianismo. La acusación de él es exactamente la misma que la acusación de los católicos que por ignorancia nos achacan a nosotros los cristianos evangélicos. Por eso yo literalmente me burlo, pero no en voz alta, cuando alguien me dice, leí los padres de la iglesia y me dice católico. Eso es mentiras. Eso es puras mentiras. Dice, como quiera, solo se avergüenzan de abandonar en todo lo demás. Unos se organizan de un modo y otros de otro. Es decir, los bautistas son de una forma, los pentecostales de otra, los metodistas de otra, diferentes liturgias. Unos danzan en los servicios, otros están en completo silencio, unos tienen grandes templos, otros se reúnen en sótanos. Bueno, dice, a esto responderemos. Nota que Orígenes responde a nombre de todo el cristianismo, ¿eh? A esto responderemos. Y aquí lo importante de este testimonio histórico no es en verdad la doctrina que creía Orígenes, sino su testimonio histórico. ¿Ok? Yo no estoy juzgando ahora todas las doctrinas que creía Orígenes. Yo lo que estoy trayendo a colación es su testimonio histórico de lo que existía en ese tiempo, antes de llegar la dictadura o la tiranía del pensamiento del emperador Constantino, el fundador, único y exclusivo fundador de la Iglesia Católica. A esto responderemos que no hay cosa en que haya surgido sectas diferentes si la cosa no tiene un origen serio y es útil a la vida. Escucha esto. A esto responderemos que no hay cosa en que hayan surgido sectas diferentes si la cosa no tiene un origen serio y es útil a la vida. Orígenes, que era un hombre brillante, un teólogo y filósofo cristiano, entendía, ¿verdad?, que cuando las cosas son verdaderamente buenas y útiles, siempre surgen sectas. ¿Por qué? Porque se trata de profundizar y de buscar la verdad. Porque lo bueno nunca es facilista. Es como el comunismo. Todo el mundo vota unánime.
Pero en la democracia no existe eso. En la democracia hay divisiones, hay partidos, hay grupos contrarios unos de otros. Y esa lucha de opuestos hace, ¿verdad?, que la sociedad y todo lo que se haga camine mejor y sea útil. Y es útil a la vida, dice. Así, por ser la medicina útil y necesaria al género humano, y por ser en ella múltiples las cuestiones que se discuten sobre la manera de cuidar el cuerpo, de ahí que hayan surgido, como es notorio, en sus campos muchas sectas entre los griegos. Es decir, unos creen que el colesterol es malo, unos creen que el colesterol es bueno. ¿Por qué? Porque la ciencia trata de ahondar y de buscar la verdad, no es facilista, como la Iglesia Católica. La tierra no es redonda, ¿qué vemos? A los herejes, ¿me entiendes? Pero en realidad la tierra era redonda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tiranía del pensamiento católico, ok, quemó, desterró, persiguió y opacó a muchísimas mentes brillantes a lo largo de la humanidad que trataron de ser útil. No porque padecían de anarquía del pensamiento, porque en ese tiempo la autoridad era el catolicismo. Y rebelarse contra esa autoridad, entonces sería anarquía. No, no porque padecían de anarquía del pensamiento, sino porque no se sometían a la tiranía del pensamiento. Dice, de ahí que hayan surgido, como es notorio, en su campo muchas sectas entre los griegos, y yo me imagino que también entre los bárbaros que profesen la medicina. Otro ejemplo, como la filosofía, que profesa el conocimiento de la verdad y de la realidad de las cosas, nos aconseja cómo debemos de vivir y se esfuerza por enseñarnos lo que conviene a nuestra raza. Y las cuestiones que tratan permiten gran divergencia, es decir, diferencias. De ahí es que en ellas se han formado múltiples escuelas, unas muy conocidas, otras menos. Es más, aún en el judaísmo, la distinta interpretación de los escritos de Moisés y de los discursos proféticos dio ocasión al nacimiento de sectas. Por modo, pues, semejante al parecer el cristianismo, como algo muy digno de atención a los ojos. Escuchen esto. Miren qué palabras más evangélicas. Por eso yo quiero que uno de estos inteligenticos, el Dante Urbina y todo eso, haga un debate serio conmigo para yo tomarme a serio de verdad. Porque en realidad los debates que yo hago por aquí por internet, yo no me la tomo muy serio, ¿eh? Porque yo sé que el contrincante en realidad no conoce, pero me gustaría debatir con alguien que de verdad conoce para yo ponerme en serio. Y entonces darle argumentos contundentes para derribar toda la cantidad de mentiras que dice el catolicismo romano sobre la fe cristiana y sobre el cristianismo y sobre la historia del desarrollo del pensamiento cristiano. Al parecer el cristianismo como algo muy digno de atención a los ojos, no solo de gentes de condición servil, como se imagina Celso, nota, ¿verdad? Como Orígenes arremete pero fuerte contra Celso. Dice, sino también de muchos eruditos entre los griegos, surgieron forzosamente bandos o partidos, no absolutamente por afán de disensión o disputa. Es decir, es claro que los evangélicos no nos disputamos por el mero afán de disputarnos, nos disputamos por el afán, ¿verdad? Y el derecho y la razón de buscar la verdad. No porque nos la sirva de un plato, porque cuando nos la sirve de un plato tenemos que confiar que quien nos la sirvió es infalible. Y eso es otra estupidez. Dice, sino por el empeño que muchos eruditos han tenido de entender a fondo los misterios del cristianismo. Noten esto. De ahí se siguió que al interpretarse diversamente las palabras que todos unas tenían por sagradas, surgieron las sectas o escuelas que llevan el nombre de los que admiraban
calvinistas, arminianos, wesleyanos. Desde luego el origen de la doctrina. Pero, a ver si me sé. Ok, que llevaban el nombre de los que admiraban, desde luego el origen de la doctrina. Pero, como quiera, se movieron por razones probables para discrepar entre sí. Pero ni fuera razonable huir de la medicina por razón de las sectas o escuelas que en ellas se dan. Ni quien aspire a obrar decentemente odiará la filosofía, alegando como pretexto sus varias escuelas. Así tampoco son de condenar los libros sagrados de Moisés y de los profetas por la simple razón de que las sectas que existen entre los judíos. Notan esto, porque esto es lo que algunos católicos, por ejemplo, el rincón apologético, que no me cae para nada mal, ¿verdad? En verdad aprecio a Santi, pero me gustaría que hablara conmigo y me dijera, Eduardo, por favor, enséñame, por favor, sé humilde, enséñame el cristianismo temprano. Y con gusto, no solo yo, sino otros hermanos que también estamos preparados en esto. Le vamos a enseñar el verdadero cristianismo, no el catolicismo. Entonces, a ver si entienden que aquellos cristianos no renegaban de aquella forma del cristianismo para buscar una como pretendía Celso, sino que estaban felices de que el cristianismo fuese así, y lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, si este razonamiento es lógico, ¿por qué no defenderemos de modo semejante las sectas que han aparecido en el cristianismo? Noten esto. Noten lo que escribe este cristiano primitivo, no un tonto de internet. A mí realmente se me salen los ojos para afuera cuando veo los debates, cuando veo personas haciendo videos que no tienen ni el más puro conocimiento y andan engañando a la gente, literalmente. Andan literalmente engañando a la gente porque ellos no saben. Y así como no saben y andan engañados, entonces andan engañando a otros, haciendo ver que el cristianismo primitivo era a forma del catolicismo. Mentiras del diablo, mentiras del infierno. Orígenes contra Celso, sí, Alfredo Domínguez. Y esto es un testimonio histórico, porque cualquiera entonces va a denigrar este testimonio a causa de una falacia ad hominem contra Orígenes. No. Aquí lo importante es el testimonio histórico de cómo el cristianismo en ese tiempo. No estamos juzgando la forma de pensar de Orígenes. Estamos juzgando cómo el cristianismo vivía en ese tiempo. ¿Cuál era la forma temprana de cristianismo? ¿Cuál era? ¿Era una forma conforme al catolicismo romano? ¿O era una forma conforme al cristianismo evangélico? Vemos que era una forma conforme al cristianismo evangélico. Si este razonamiento es lógico, ¿por qué no defenderemos de modo semejante las sectas que han aparecido en el cristianismo? A mi parecer, de ellas habló maravillosamente Pablo diciendo, es menester que haya también entre vosotros bandos, a fin de que se pongan de manifiesto lo que entre vosotros son probados. 1 Corintios 11:19. Es decir, el apóstol Pablo decía, es menester, es importante que hayan divisiones, porque así entonces se pone a prueba el propio cristianismo y se ve quién está en la verdad. Dice, efectivamente el probado en medicina es el que tras ejercitarse en diferentes escuelas y haber examinado inteligentemente muchas de ellas, escoge la más excelente.
Y el que verdaderamente adelanta en filosofía es el que por conocer muchos sistemas se han ejercitado en ellos y se han adherido a la mejor doctrina. Así diría yo que el más sabio cristiano es el que ha mirado a fondo las varias sectas del judaísmo y del cristianismo. Por lo demás, el que censure nuestra doctrina por razón de las sectas o escuelas, acuse también la enseñanza de Sócrates, de la que nacieron muchas escuelas de las muy divergentes doctrinas. Es más, habrá que recriminar la doctrina de Platón. Ahí le comienza a disparar a Celso, ¿verdad? Dice, ok, ¿a dónde está? ¿Dónde vamos? Ok, Platón por razón de Aristóteles, que se salió de su escuela para sentar nuevas teorías de lo que ya dijimos anteriormente. A mi parecer, Celso ha tenido conocimiento de ciertas sectas con las que no tenemos de común ni el nombre mismo de Jesús. Y eso es lo que pasa con la acusación de los católicos. Entonces dice que nosotros somos testigos de Jehová, que somos mormones, siendo que los testigos de Jehová y mormones no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Ustedes se dan cuenta cuánta ignorancia del catolicismo. Cada vez que encontramos un supuesto católico que en algún momento fue cristiano evangélico, es un sucesor de Celso. Porque dicen, me fui del cristianismo evangélico por lo mismo que Celso rechazaba al cristianismo primitivo. Entonces, cuando vean a alguien así, entiendan que están ante un discípulo de Celso. No un discípulo apostólico. ¿Entendieron eso? Yo espero que sí. Espero que sí. Y espero que se haya respondido esta pregunta, que dicen que no podemos responder los cristianos evangélicos. Nosotros podemos responder todas las preguntas que sean. Me gustaría, aquí abrimos hoy mismo, en un rato, ok, en una hora vamos a tener, como toda la noche estamos teniendo, un debate libre donde todos puedan entrar. Pueden entrar católicos, hagan las preguntas que quieran. Podemos responder todas las preguntas con la Biblia y con la historia. Ya les puse aquí el enlace para que puedan tener el libro. Mírenlo aquí. Mercaba.org. Ah, no, perdón. Este es otro. Ahora se lo pongo aquí. Ok. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Este que está aquí. Ok. Mercaba.es. Diagonal teología. Diagonal Celso _de_orígenes.pdf. Gracias. Ok, yo creo que ese gracias lo incluí yo, ¿eh? Espérense, déjenme ver el enlace. No, quítenle gracias al final, por favor. Quítenle gracias al final. A ver, se los pongo. Ok, punto PDF, nada más. Ok, aquí se los voy a poner bien. Ahí me disculpo. Ok, ahí está. Mercaba.es, diagonal teología, diagonal Celso, _de_orígenes.pdf. Ustedes se lo pueden descargar y buscar el capítulo 12 y van a verlo. Ok. Aquí miren. Empiecen por el capítulo 12, que es cuando Orígenes se defiende de las acusaciones de Celso, porque en el cristianismo hay diferentes sectas. Ahí está. El que tenga para oír, oiga, y el que no permanezca en ignorancia. El católico vive en una utopía. Se lo repito todos los días, cada vez que debato con un católico. Porque creen en una historia que jamás existió. Creen en un pensamiento cristiano que jamás existió. Creen en doctrinas que jamás existieron.
Es un total desastre. Si vives en el área de Houston o de Humboldt, Texas, visita nuestra iglesia. Vas a aprender todas estas cosas. Estamos dando todos los domingos conferencias que van a literalmente edificar tu vida y te van a hacer un cristiano preparado para toda buena obra. Porque algo sí está existiendo ahora en el cristianismo evangélico, y es que el cristiano evangélico está dejando de estudiar. Así que posiblemente terminen como los católicos. Bueno, sin más me despido de ustedes. Espero que les haya servido este video para entender cuál es la verdad del cristianismo evangélico. Aquí hemos puesto las pruebas históricas. El que quiera seguir engañado, pues bueno, ¿qué le puedo hacer a eso? Es el Espíritu Santo el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. El que no va a ser salvo, pues, no le queda otra cosa que ir por el infierno. Sin más, me despido de ustedes. Maranata, nos vemos en el próximo video. Amén y amén.